Sí, profe. Está cambiando, digamos, conmigo. ¿Puede ser? O sea, si yo lo cambio, ¿cambia? Sí. Sí, profe, yo creo que sí. Perfecto, bueno, entonces arrancamos. Bueno, como ustedes saben, estamos con los antiinflamatorios, ¿sí? Particularmente la clase de hoy se trata de los AINES, ¿sí? Vamos a meternos un poquito más en ello, que ya sabemos que son los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, pero no sé quién tiene el micrófono abierto que está ahí a los golpes. Pido por favor. Bien. Entonces, nosotros para entender un poquito esto y para qué los vamos a utilizar, ¿sí? Por eso que le hablamos, en un momento dijimos en la presentación de la farmacología del dolor, ¿no es cierto? Vamos a meternos un poquito, como siempre, yo siempre hago una previa de precisamente dónde estamos para saber cómo vamos a actuar y cómo vamos a atacar el punto que nosotros queremos solucionar, ¿no es cierto? Bueno, en este caso estamos hablando del dolor. Entonces vamos a dar unos pequeños conceptos iniciales y generales del dolor, ¿sí? Entonces, una experiencia sensorial, emocional desagradable que se asocia a una lesión tisular real o potencial, ¿sí? Tenemos distintas clasificaciones. Una de ellas puede ser, que tenemos, por ejemplo, un dolor somático, ¿sí? Es común que se relacione con una enfermedad o condiciones que afectan la estructura músculo-esquelética y pueden ser agudas o crónicas. Después otro tipo de dolor que nosotros en esta clasificación pues llamémosle visceral, ¿sí? El dolor visceral comúnmente es difuso y no localizado, puede tener irradiaciones, esto significa que el dolor se percibe en una estructura anatómica diferente al que inició el dolor, ¿no es cierto? También podemos decir que es neuropático. El dolor neuropático es el dolor que surge como consecuencia de alguna lesión que afecta al sistema nervioso central o periférico. Después vamos a decir que tenemos un dolor fisiológico, que es el producido por una estimulación breve de los nociceptores, ¿no es cierto? Nociceptores, que provoca una activación de las vías nociceptivas, manifestada por una sensación dolorosa de pocos minutos de duración, con poca lesión tisular, llamémoslo. Por ejemplo, un pinchazo. También podemos hablar de un dolor patológico, ¿sí? Este es que también llamado también crónico. Es el resultado de una lesión nerviosa, el que se le llama también dolor malo. El anterior, el dolor fisiológico, que se llama dolor bueno. El dolor malo aparece después de una lesión nerviosa, ¿ok? Entonces, ordenando un poquito esto, ¿sí? Nosotros en esta clasificación vamos a tener que la podemos clasificar en su tiempo, el tiempo que, digamos, dura este dolor, entonces llamémosle agudo, que es menos de 2 semanas, o crónico, que es más de 3 meses, por ejemplo. Después tenemos de acuerdo a su origen, digamos, dónde se produce. Y tenemos ahí que puede ser nociceptivo, producido por una estimulación de los receptores del dolor, por ejemplo, como hablamos, un pinchazo, o neuropático producido por una lesión directa sobre el sistema nervioso, por ejemplo, un daño por una enfermedad. Y por último tenemos la localización. Entonces puede ser sistemático, que es un dolor agudo bien localizado, por ejemplo, un dolor de rodilla y artritis. O visceral, un dolor difuso no localizado que puede estar acompañado de náuseas, mareos, ¿no es cierto? Por ejemplo, cólicos. Bien. Bueno, entonces nosotros tenemos estos nociceptores, que son nuestros sensores del dolor, ¿sí? Podemos ver que pueden reaccionar al calor, a productos químicos, ¿no es cierto?, a la presión o al frío. Si tenemos en cuenta esta fisiología del dolor, nosotros nuestros procesos neurofisiológicos tenemos primero la transducción, ¿no es cierto? Los estímulos nocivos son transportados en potenciales de acción. Después tenemos una transmisión que se propaga en una propagación de potencial de acción al sistema nervioso central. Después tenemos la modulación, ¿sí? Ahí tenemos
antinocicepción, que es la transmisión, es atenuada en diferentes niveles. ¿Sí? Eso se distribuye a distintos, digamos, de dónde va a ir. Y por último, cuarto, es la percepción, que es una experiencia emocional o subjetiva de la estimulación. ¿Bien? Es como que tiene la vuelta. Bien, dependiendo de dónde vamos acá donde interesa y nos vamos a meter, es donde nosotros vamos a atacar este dolor, es los fármacos que vamos a utilizar. ¿Sí? Hay un cuadrito bastante simple y bonito que indica dónde se van a meter cada uno. ¿Sí? Bien. Entonces, haciendo un breve resumen de esto, nosotros tenemos que las drogas supresoras del dolor, ¿sí? Nosotros podemos decir que el dolor lo podemos eliminar o reducir. Entonces, uno, podemos eliminar o reducirlo eliminando la causa que lo desencadena. Dos, una disminución de la sensibilidad de los nociceptores. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos antipirético, analgésico o anestésico local. Tres, una interrupción de la conducción nociceptiva. Entonces acá también tenemos por ejemplo, los analgésicos locales. Una supresión de la transmisión de los impulsos nociceptivos en la médula espinal. Acá tenemos, por ejemplo, opioides. ¿Sí? Algo un poquito más grande, nosotros tenemos una inhibición una inhibición de la percepción del dolor. También acá vuelven a aparecer los opioides y también los analgésicos generales. Y 6, otra de las formas que podemos suprimir el dolor es alterando la respuesta emocional ante el dolor. Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, los antidepresivos. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Entonces, gracias. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a meternos de lleno en lo que son los AINES, ¿no es cierto? Esto es antiinflamatorios no esteroideos. Bueno, lo principal que hay que hablar de estos AINES es que ellos van a interferir en lo que es la cascada del ácido araquidónico, ¿no es cierto? Eso es lo principal. ¿Sí? Ustedes, bueno, ya la conocen bien. ¿Sí? Entonces, el ácido araquidónico saben que pasa por ciclooxigenasa o lipoxigenasas. ¿Sí? Las lipoxigenasas dan leucotrienos y lipoxinas, ¿sí? Y tenemos, digamos, todos los tipos, como pueden ver en este cuadro, bronconeumonía, flema, tos, edema bronquial, asma, bronquitis. Y lo que son la parte de la ciclooxigenasa, en donde tenemos la COX-1, que es constitutiva, COX-2, y la COX-3 también es constitutiva, ¿no es cierto? La COX-1 es producción de tromboxano, ¿sí? TH2. ¿Sí? Entonces acá tenemos adherencia plaquetaria, flujo renal y mucosa estomacal. En el caso de la COX-2, está más que nada los macrófagos, entonces tenemos rubor, ardor, inflamación, fiebre. Y la COX-3, que también constitutiva, es un derivado de la COX-1 en realidad, ¿sí? Está en el sistema nervioso central, expresión del ARN mensajero, de la corteza cerebral y corazón. Bueno, acá hay un gráfico tridimensional, por así decirlo, de estas COX. ¿Sí? Esta es la COX-1, acá se ve cómo se une, por ejemplo, un ibuprofeno a ella. De esa manera lo desactiva. Acá tenemos un ejemplo del ácido acetilsalicílico unido a una COX-2. Bueno, hace un tiempo se descubrió precisamente que esta precisamente la COX-1 y COX-2, esta ciclooxigenasa 1 y 2, ¿no es cierto? Eran los causantes, o bueno, se podía evitar con ellos lo que son las inflamaciones. Sí, que es esta reacción que nosotros conocemos de algún ataque. Bien, entonces, teniendo en cuenta eso, esa parte de lo que es el dolor, se investigó y se descubrió estas dos diferencias. Nosotros dijimos que la COX-1 es constitutiva, o sea, siempre está, y la COX-2 se vio que siempre reaccionaba, más que nada, al momento de un ataque, digamos, por así decirlo, al organismo. ¿Sí? Por lo tanto, era como que se sabía que se relacionaba mucho más con la parte del dolor, y por eso se empezó a investigar mucho más, sobre todo medicamentos que solamente
fueran a la inhibición de la COX-2. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Simplemente hay un aminoácido ubicado en la posición 523, ¿sí? Que es la que se ve aquí, que la diferencia es que un aminoácido tiene, en la COX-1 tiene como aminoácido en la posición 523 la isoleucina, y en la COX-2 tiene en la posición 523 una valina. Esa pequeña diferencia, que nosotros hablamos en pequeña porque a nuestros ojos es pequeña, hace que genere en la COX-2 una especie de bolsillo que hace que nosotros podamos buscar medicamentos que sean específicos para la COX-2. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Perfecto, gracias. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos de acción de estos AINES? Entonces, como dijimos, es la inhibición de las enzimas ciclooxigenasas, las COX, ¿sí? Cubierto, digamos, por el Sir John Vine en 1971. Esta inhibición de la migración y función de los leucocitos integrinas como la CD11B o CD18. Reducción de la producción de radicales libres y disminución de la producción de óxido nítrico. Acá tenemos nuevamente cómo afectaría en esta cascada del ácido araquidónico, ¿no es cierto? Que ustedes ya lo tienen muy claro. Bueno, si tenemos en cuenta precisamente estas cascadas de ácido araquidónico, nuestros AINES ingresarían en estas partes donde se encuentran las cruces rojas, ¿no es cierto? Entonces, inhibiendo eso, inhibirían la producción de, bueno, por ejemplo, de todas estas prostaglandinas, etc. Por lo tanto, de inflamación, fiebre, dolor, etc. Pero bueno, como negativo también de la protección de la mucosa gástrica, ¿no es cierto? Esto lo vamos a ver enseguida, que es lo importante. Bueno, farmacocinética de los AINES. Absorción casi completa, circulan unidos a proteínas plasmáticas, alcanzan mayores concentraciones en el líquido sinovial en relación al plasma, metabolismo hepático y excreción renal. Ahora vamos a empezar a hablar de las clasificaciones. Tenemos dos grandes clasificaciones. Las podemos clasificar en ácidos y no ácidos. Si hablamos de los ácidos, tenemos los salicilatos, ácidos acetilsalicílicos, por ejemplo, los ácidos acéticos, donde derivados, ejemplo de ellos son el indolacético, ¿sí? Que es la indometacina, el sulindaco. Después también puede ser ácidos derivados del fenilacético, entonces ahí tenemos el diclofenaco. También derivados del ácido propiónico, donde tenemos el naproxeno o el ibuprofeno. Ácido fenólico, donde tenemos ejemplos derivados de la pirazolona, en donde ahí tenemos el metamisol. Derivados del oxicam, en donde ahí tenemos como ejemplo peroxicam, tenoxicam, meloxicam. También derivados del ácido antranílico, ahí tenemos el ácido menfenámico. Y ácido nicotínico tenemos el clonixato de lisina. Después de los no ácidos tenemos las sulfonilidas, en donde ahí tenemos la nimesulida, y derivados de alcanonas, tenemos la nabumetona, y también los no ácidos para aminofenoles, ahí tenemos el acetaminofén. Bien. Bueno, los nuevos AINES son el COXIP, ¿sí? Con lo cual también podemos decir que nosotros vamos a agruparlos y tener una división que es muy importante, que es lo que se llama selectivos y no selectivos, ¿sí? En donde tenemos los no selectivos, son aquellos que pueden inhibir tanto a la COX-1 como a la COX-2, en donde podemos tener un ejemplo, tenemos ahí el ácido acetilsalicílico, ¿sí? Que son los que se han empezado a estudiar precisamente por
por una búsqueda de una mejora, dándose cuenta de lo importante que es sobre la COX-2, es los selectivos. ¿Sí? En estos tenemos los COX-6. Dentro de esto podemos hablar de que tenemos derivados tricíclicos de sulfonas. Entonces tenemos el hetodicoxib, ¿sí? O el rofecoxib. Como ven, todos terminan en coxib, ¿no es cierto? Las sulfonamidas tenemos la valdecoxib y la celecoxib. Bien. Otro ejemplo tenemos la meloxicam y la nabumetona. Si nosotros también, ahora nosotros lo clasificamos haciendo un poquito más de lupa en su estructura química, ¿sí? Volviendo un poco a lo de recién, ya no tanto en si son ácidos o no ácidos, sino en su estructura química, nosotros podemos hablar que lo podemos dividir en, por ejemplo, salicilatos, en donde ahí tenemos el ácido acetilsalicílico, el acetilsalicilato de lisina, difunisal, salicilato sódico. Estos son ejemplos. Después, para aminofenoles, en donde ahí tenemos de ejemplo muy conocido paracetamol, ¿sí? Las pirazolonas, en donde ahí tenemos metamisol, fenilbutasona, oxipistona, azapropazona, propifenazona. Esos son ejemplos. Después pueden ser también derivados del ácido propiónico. Donde tenemos el ibuprofeno, muy conocido, el ketoprofeno, naproxeno, fluiprufeno y fenoprofeno. Tenemos derivados del ácido acético, en donde tenemos, por ejemplo, la indometacina, ketorolaco, diclofenaco. Derivados del ácido antranílico, ahí tenemos un ejemplo, son el ácido menfenámico, ácido flufenámico y ácido mefenámico. Como dijimos también recién, los oxicam, tenemos los, por ejemplo, piroxicam, lornoxicam, droxicam. Y derivados del ácido nicotínico, clonixina e isomixina. En este cuadro que estamos viendo ahora, nos está mostrando la relación de preferencia de la COX-1 sobre la COX-2. ¿Sí? Entonces, podemos en este caso ver cómo, por ejemplo, el hetodicoxib prefiere muchísimo más lo que es la adherencia a la COX-2 versus, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, que directamente le da lo mismo cualquiera de los dos. ¿Sí? Se dan cuenta el número que tiene. Mientras más chico es que no tiene selectividad, por así decirlo. Bien, hablando de nuestra acción, que esto es lo que define o siempre tomamos como para lo que es los AINES, es precisamente por su actividad. Esto es re importante, las 4 actividades que tiene que tener un AINES para ser AINES, por así decirlo. ¿Sí? Tenemos una actividad analgésica, ¿sí? Que tiene una intensidad moderada o inferior a los opiáceos, obviamente, mayor potencia analgésica son el ketorolaco y el metamisol, seguidos del ácido acetilsalicílico, y terminando con el paracetamol. Otra de las acciones son, vamos a la primera de las acciones, entonces tenemos la acción analgésica, la acción antipirética, la acción antiinflamatoria y la antiligante plaquetaria. Estas son las 4, ¿sí? Acciones que representan o que hacen que sea AINES, ¿sí? O clasificado en AINES. Entonces, hablamos recién de la actividad analgésica con respecto a su potencial, vamos a hablar de la acción antitérmica. Cuando la temperatura es elevada, como consecuencia de la prostaglandina 2, que actúa sobre el centro regular del hipotálamo. Los más potentes son el metamisol, el ácido acetilsalicílico, la propifenazona y los inhibidores selectivos de la COX-2. Bien. Con respecto a la actividad antiinflamatoria,
actividad inhibida de la COX. Entonces tenemos la indometacina, la fenilbutazona, el naproxeno y el acetilsalicílico salicílico. ¿Sí? Estos presentan un gran poder antiinflamatorio. Por último, el antiagregante plaquetario depende del grado de la selectividad de la COX-1 y de la COX-2. ¿Sí? Con el ácido acetilsalicílico se ha observado que esta acción a dosis bajas, Sin embargo, el paracetamol no posee esta acción. Como no posee esta acción, podemos hablar del paracetamol, es como que a veces se considera que él no sería un AINES, ¿ok? Entonces, vamos a la característica. Se puede aplicar por cualquier vía, se une más del 90% de proteínas plasmáticas, presentan volúmenes de distribución bajo, se metabolizan por vía hepática y son excretados por vía renal, ¿sí? Por metabolitos. Vamos a los efectos adversos, que este sería el efecto adverso más importante, ¿sí? Gastrointestinales. Pueden ser leves, como pirosis, dispepsia, diarrea, estreñimiento. Graves, como úlceras, hemorragia digestiva. Efectos por inhibición, o sea, estos son efectos precisamente por inhibición de la COX-1. Por eso también es que adquieren bastante poder o relevancia los COX-2, los selectivos de la COX-2. Estos efectos adversos son más frecuentes en pacientes mayores a 60 años, por eso también hay que tenerlo en cuenta, y también en menores, o sea, ya después lo van a ver, pero eso depende de cada uno. Asociación con inhibidores de la bomba de protones o antihistamínicos H2. Bueno, los efectos adversos, los más gastrolesivos que estamos hablando son el peroxicam, el ketorelaco y el ácido acetilsalicílico. Naproxeno, diclofenaco, bueno, y así van en ese orden. Y los menos gastrolesivos, ¿sí? Son el metamizol, el paracetamol, el ibuprofeno y la naometazona. Estas son cosas buenas a tener en cuenta porque precisamente nosotros, dependiendo de la característica del paciente, es qué es lo que vamos a recetar. Dijimos que los otros efectos adversos son los renales. Entonces, inducir insuficiencia renal por reducción de la vasodilatación renal, el flujo renal y la velocidad de filtración glomerular. Entonces, estas alteraciones pueden manifestarse de forma aguda o crónica. Los más lesivos son el fenoprofeno, ketoprofeno, indometacina y fenilbutazona. Y los menos lesivos son el ibuprofeno, diclofenaco y sulindaco. Siendo con efecto adverso, tenemos que la hipersensibilidad, sensibilidad cruzada de los grupos, tenemos erupciones, urticaria, angioderma, rinitis, asma bronquial e incluso shock anafiláctico. O sea, algunos, por ejemplo, tienen alergia a, por ejemplo, a la aspirina. Alteraciones hematológicas y hepáticas. Hematológicas tenemos el metamizol, el diclofenaco, por ejemplo, y de hepáticas tenemos el acetilsalicílico, eso tener en cuenta el síndrome de Rede, el diclofenaco y el paracetamol. Muchos se desaconsejan en el caso para embarazo y lactancia. Bien, las interacciones entre ellos y con otros fármacos pueden ser importantes. Hay que tener mucho en cuenta, sobre todo la parte de no mezclar, lo posible no mezclar AINES. Bueno, toxicidad gastrointestinal. Bueno, las erupciones por el uso de AINES son más comunes en el estómago, la incidencia de hemorragias y perforaciones es similar, con frecuencia no hay síntomas previos, el riesgo aumenta con la edad y la dosis, y la capa entérica ni los supositorios evitan las erosiones. El uso de AINES selectivo, COX-2. Toxicidad renal, deterioro leve de la función renal, riesgo de insuficiencia renal aguda, tenemos insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis, insuficiencia renal previa, nefritis intersticial aguda, nefritis intersticial crónica, necrosis papilar. Entonces, haciendo un resumen, precauciones que tenemos que tener,
es en pacientes mayores de 65, pacientes con dispepsia, antecedentes de úlceras pépticas, úlcera péptica activa, no usar obviamente en esos, trastornos renales o hepáticos, insuficiencia cardíaca, asma, usar inicialmente en dosis más bajas y como le dije recién, no administrar 2 AINES a la vez. ¿Sí? Precisamente porque potencian su tanto de acción, pero también potencian sus efectos adversos. Entonces, también podemos clasificarlo en los que tiene una, o sea, también podemos decir que tiene una acción breve, ¿sí? La acción breve es de 2 a 3 horas. O sea, ahí tenemos el ácido salicílico, diclofenaco, bueno, conocido también como la aspirina, obviamente, diclofenaco, ibuprofeno, indometacina, dipirona. Los de acción intermedia, bueno, obviamente los de acción breve tienen menos riesgo para los de las personas para todas las personas que estamos teniendo problemas, por ejemplo, los de mayor edad, lo cual igual hay que analizarlo la utilización. Los de acción intermedia, ¿sí? Que son de 10 a 12 horas, acá tenemos los, por ejemplo, el flurbilprofeno, el naproxeno y el sulindaco, ¿sí? Esto sirve para aliviar, más que nada se usan para aliviar síntomas crónicos. Los de acción prolongada, ahí tenemos que son de más de 24 horas, acá tenemos el piroxicam, el tecnoxicam, meloxicam y los coxib. Bien, ¿qué pasa en caso de una protección gastrointestinal? ¿Sí? Use durante el tratamiento con AINES, bueno, te queda o suspender el fármaco o utilizar el tratamiento de la úlcera con, por ejemplo, omeprazol. En el caso de profilaxis, nosotros podemos utilizar, esto es bueno, el misoprostol, ¿no es cierto?, para dar una protección, o la ranitidina. ¿Se entiende? ¿Quedó claro hasta aquí? ¿Se escuchó? ¿Estuvo bien? Sí, doctor. Voy muy rápido, ¿está bien? ¿Está siendo tedioso? Está bien, doctor. Perfecto. Bueno, gracias por la respuesta. Bueno, vamos a seguir. Pasamos por la clasificación. Bueno, ya la volvemos a ver esta clasificación, digamos que son, si la tenemos que clasificar en salicilato, que es por su estructura química, para aminofenoles, derivados de los pirazólicos, derivados del ácido propiónico, derivados del ácido acético, derivados del ácido antranílicos, los oxicam y los coxib, que son los selectivos de la COP2. Eso lo dijimos. Entonces, bueno, entramos en esta clasificación. Como ejemplo tenemos los salicilatos y como ejemplo tenemos el ácido acetilsalicílico y el diflunisal. ¿Ven? Esta parte, digamos que hacemos un análisis un poquito más, como que ponemos lupa en cada uno de estas clasificaciones y de los fármacos, va a ser un poquito más tediosa, pero bueno, es muy útil. Sirve como resumen. Entonces, perdón, arrancamos con el ácido acetilsalicílico, ¿sí? Que es, digamos, el más utilizado o el más conocido. ¿Sí? El fármaco prototipo, ¿sí? Inhibe en forma irreversible las COX. Tenemos entonces sus acciones son analgésica, antiagregante plaquetaria, antipirética y antiinflamatoria. O sea, es el súper ejemplo de lo que es un AINES. ¿Sí? Entonces, es utilizado para cefalea, otitis, sinusitis, postoperatorio, posparto, dismenorrea, origen canceroso. Vías de administración tenemos que es oral, la absorción es estómago y duodeno, la distribución, todo es la vía media, esa parte no le den mucha importancia, ¿sí? Es, digamos, como, ay, se me han corrido la flechita aquí. Excreción está por orina y aumenta con la alcalinización, eso es lo que es. Se me ha corrido la flecha, disculpe.
Bueno, la disponibilidad mayor al 80%, bueno, y la dosis ustedes no le aplican, pero bueno, estaba dentro del gráfico. Bien, acá estamos hablando de las dosis, la concentración y su efecto, ¿no es cierto? ¿Qué indica un poco este cuadro? Bueno, que a partir, si ustedes miran, pues ya empieza a tener, a partir de los 25 miligramos por mililitros, por 100 mililitros, ya empieza a tener efectos tóxicos, ¿sí? Estos pueden ser, bueno, tinnitus, acúfeno, disminución de la función renal, vómito, disminución del tiempo de protrombina y sordera, ¿sí? Acidosis metabólica, signos de una toxicidad grave. ¿Ok? Esas son las cosas que tienen que tener en cuenta a nivel dosis. Entonces, reacciones adversas. ¿Sí? La más importante, tenemos irritación gástrica, duodenal, náuseas, vómitos, puede producir hemorragia, espasmo bronquial, rinitis, urticaria, erupciones cutáneas, hepatitis, sordera, insuficiencia renal. Bueno, interacciones farmacocinéticas, ¿sí? Antiácidos, por ejemplo, puede aumentar la secreción renal de los salicilatos por alcalinización de la orina. Barbitúricos, aumenta la concentración plasmática de los barbitúricos. Úricos, disminuye su efecto por disminución de la excreción del ácido acetilsalicílico. Interacciones farmacodinámicas. Con anticoagulantes, mayor riesgo de hemorragia, con AINES, úlceras, daño gastrointestinal, con insulina, aumentar el efecto hipoglucemiante, con vancomicina, por ejemplo, aumenta el riesgo ototóxico, y con diuréticos, riesgo de fallo renal agudo. El segundo ejemplo que vamos a tomar de este grupo es el diflunisal. ¿Sí? Tiene eficacia, efecto analgésico más duradero que el ácido acetilsalicílico o paracetamol. Sirve para artritis reumatoidea y osteoartritis. Escaso efectos antiinflamatorios y antitérmicos. Reacciones adversas menores que el ácido acetilsalicílico en tratamientos prolongados, gastrointestinal, cefaleas, alteraciones renales, erupciones cutáneas. Bueno, acá tenemos otra vez el cuadro de la vía oral, vía administración oral, absorción en el estómago, distribución 1 litro por kilogramo, ¿sí? Vía media 8 a 12 horas, metabolismo, conjugación hepática, excreción por la orina, la biodisponibilidad 90%, bueno, dosis 500 gramos por cada 12 horas, es lo que se usa. Bien. Pasamos a otro de los fármacos tan utilizados. ¿Está bien? Sí. Es el paracetamol. ¿Sí? Como hemos dicho, es un derivado de los paraminofenoles. ¿Sí? También llamado el acetaminofén. Como dijimos recién, este no es considerado de por sí en total un AINE, ya que no tiene efecto antiinflamatorio y tiene acceso rápido al sistema nervioso central. Entonces, antitérmico, se usa más que nada para ello y sobre todo para lo que sería los recién nacidos. ¿Qué pasa con él? El paracetamol se ha descubierto que en realidad actúa sobre la COX-3, que es un derivado de la COX-1. Por eso es que no actúa casi sobre la COX-2 y por eso es que no se lo considera un AINES a este muchacho. Y por eso digo, como les decía recién, tiene un escaso inhibidor sobre la COX-1 y COX-2, casi nada periférica, entonces tiene estas dos antiinflamatorio y antiagregante plaquetario. No tiene esa función. Bien. Y administración, tenemos oral rectal, asociación intestino delgado, vacío gástrico, vía distribución en 95 litros por kilogramo, vía media de 2 a 3 horas,
metabolismo hepático 95%, ácido glucurónico, ¿sí? Y excreción por orina. La biodisponibilidad del 80%, bueno, y una dosis recomendada de 650 miligramos cada sellador, 4 selladores. No más de esto, no se puede usar más de 4 días seguidos. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones? ¿Sí? Como analgésico antitérmico, ¿no es cierto? Por ejemplo, para un resfriado común y la síntesis. Porque como nosotros habíamos hablado, un resfriado común es producido por un virus, entonces no tiene sentido atacarlos con antibióticos. Entonces, lo que podemos hacer es aplacar los efectos. Entonces, por eso están utilizados para esta parte como antifebril, ¿sí? Un sustituto del ácido acetilsalicílico, por ejemplo, en el caso que también haya alergias hacia el acetilsalicílico, entonces ahí siempre vamos a utilizar paracetamol. Unos anticoagulantes o uricosúricos, gastritis, intolerancia al acetilsalicílico, al hemofílico. Por eso lo vamos a utilizar como sustituto. Bien. Bueno, la intoxicación sigue por sobredosis de agua, que ya lleva más de día 15 gramos o varias semanas de aplicación, que produce necrosis hepática, lesiones renales, cardíacos y pancreáticas agudas. La N-acetilbenzoquinomida. ¿Sí? Pasamos a otro fármaco, el metamizol. ¿Quedó claro el tema del paracetamol? Perdón que pregunte. Sí, profe. Perfecto. Gracias. Bien. Como dije, el metamizol, derivado de los pirazólicos, ¿no es cierto? Se utiliza como antitérmico, es dependiente de las dosis, 2 gramos igual dosis, más baja que la del opioide, menos lesivo en la mucosa intestinal, no tiene complicaciones hemorrágicas. Entonces se usa analgésico y espasmolítico. Tiene igual acción que el ácido acetilsalicílico, pero es mayor que el paracetamol. Y administración oral, puede ser oral, rectal, intramuscular, ¿cierto? Distribución, 2 litros por kilogramo, vida media de 6 a 9 horas. Metabolismo, tiene metabolismo hepático, producción de la 4-metilaminoantipirina, ¿sí? O 4-metilantipirina, y excreción por orina. Biodisponibilidad mayor del 90%, la dosis recomendada son 575 a 1,15 miligramos, ¿sí? Cada 6 a 8 horas. Aplicaciones, nosotros tenemos para dolores moderados, dolores posoperatorios no intensos, cólicos, crisis cardíacas. La reacción adversa que podemos tener con este fármaco es agranulocosis, ¿sí? Ocurre 2 casos cada 1 millón, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Anemia aplásica, dosis elevada, lesión gástrica, a dosis elevada puede haber lesiones gástricas, y el uso crónico llega a una lesión renal. Bien, pasamos a otro grupo, ¿sí? De los derivados del ácido propiónico, ¿sí? Este es un grupo homogéneo. Aquí tenemos como ejemplo al ibuprofeno, al conocido, y el naproxeno. Entonces, utilizado en dolor agudo, en fiebre, dismenorrea, antirreumático y artrosis. Que los efectos adversos tenemos lesión gastrointestinal, hemorragias, mareo, cefalea. Para el caso del ibuprofeno, tenemos que la vía de administración es la oral, distribución, tenemos 15 litros por kilogramo, vida media de 2 a 3 horas, metabolismo hepático también, excreción en orina. Biodisponibilidad tenemos más del 80%.
y las dosis como antiinflamatorio se usan aproximadamente 1.200 a 1.800 miligramos por día y como analgésico de 200 a 800 miligramos cada 8 a 12 horas. Para el caso del naproxeno, tenemos que la vía de administración es la oral, distribución 2 litros por kilogramo, vida media 14 horas, metabolismo hepático también de metilización y conjugación, y la excreción es por orina. Menos del 1% queda sin metabolizar, ¿ok? Biodisponibilidad del 99%. Dosis para el dolor agudo leve, se usan 250 miligramos cada 6-8 horas, ¿sí? Inicial de 500 miligramos antirreumático, de 250 a 500 miligramos cada 12 horas. Está bien. Como derivados del ácido acético, ¿sí? Acá tenemos los 3 ejemplos del indolacético, también conocido como la indometacina, pirrolacético, el ketorolaco, y fenilacético, diclofenaco. En el caso de la indometacina, ¿sí? Tenemos que es un potente inhibidor de la síntesis de las prostaglandinas, acción típica de AINES, ¿no es cierto? Entonces se usa para lo que es cefaleas, no es oricosúrigo, y las reacciones adversas tienen muchas reacciones adversas, como por ejemplo, bueno, ahí tenemos vértigo, todo esto que aparece en vértigo, aturdimiento, mareo, confusión, agravan la epilepsia, depresión, Parkinson, lesiones gastrointestinales, agroneurocosis, agroneurocytosis, anemia aplásica, daño renal, teratógenos, ferotóxicos, alergia, bueno, como pueden ver, muchísimos efectos adversos. Para el caso de la indometacina, ¿sí? Tenemos espondilitis anquilosante, ataque agudo de gota, procesos febriles, ¿sí? Para esas interacciones, tenemos interacciones furosemida, tenemos nivel de diuresis, con los beta bloqueantes y nivel de acción y hipotensora, y con los anticoagulantes, las hemorragias. Bueno, en el caso de la indometacina, la vía de administración puede ser oral y sobre todo rectal. Con distribución en todo el organismo, en el líquido sinovial, 29 litros por kilogramo y una vida media de 1 a 6 horas. Metabolismo del 50% por desmetabolización, y excreción en la orina, y queda el 20% sin metabolizar. La biodisponibilidad entre el 90 al 100%, dosis de 25 a 50 miligramos cada 6 o 12 horas. Hablando del ketorolaco, que es un eficaz analgésico, sirve para los dolores a corto plazo, como los posoperatorios, migrañas, cólico renal. Tiene también usos oftalmológicos, en tratamiento de conjuntivitis alérgica, post-extracción y cataratas. Después las reacciones adversas pueden ser úlceras, hemorragia, dolor abdominal, mareos, náuseas. La vía de administración de este fármaco del ketorolaco es oral o intramuscular, ¿sí? Y distribución de 15 litros por kilogramo, vida media entre 4 a 6 horas, metabolismo 50% en hígado y la excreción en orina, y queda el 50% activo. Biodisponibilidad al 100%, dosis en la parte intramuscular de 30 miligramos cada 6 horas. No administrar, es un dato muy importante, no administrar por más de 5 días. Bueno, el diclofenaco es un fármaco potente, inhibe la lipoxigenasa, menos que los leucotrienes, inhibe la fosfolipasa 2, es más efectivo. Aplicaciones: artritis reumatoide, artrosis,
dismenorrea, cólico renal, postoperatorio. Reacciones adversas, hay mejor tolerado, lesión gastrointestinal, médula ósea, efecto hepático, reversible. En el caso del diclofenac, la vía oral es oral, intramuscular para el cólico renal. De metabolismo, me está justo llamando el doctor Yunes, que se ha olvidado del cambio del horario de clase por. Metabolismo, dijimos hidrólisis, conjugación hepática, excreción por orina, el 65%, por bile 35%, y disponibilidad 54%, dosis 50 miligramos cada 8 horas, intramuscular 75 miligramos de 1 a 2 días. Bien, el ácido mefenámico, ¿sí? Son derivados del ácido antranílico. No presenta ventajas a otros AINES. Las aplicaciones son dolores dentarios y corta duración, dismenorrea, las reacciones adversas, diarrea, inflamación intestinal, cefalea, mareo, insuficiencia renal. Este ácido mefenámico, ¿sí? la vía de administración oral, distribución de 1,3 litros por kilogramo, vía media 2 horas, metabolismo hepático, ¿sí? Excreción orina, es el 25%, la biodisponibilidad mayor del 90%, las dosis iniciales de 500 miligramos, después 250 miligramos cada 6 horas. Meloxicam. Ahí tenemos todos los oxicam como oxicam, piroxicam, tenoxicam, lonoxicam. Inhibe las microoxigenasas y las lipoxigenasas. Aplicaciones: artritis, reumatoide, artrosis, inflamación y dolor crónico. La reacción adversa es un poco frecuente, pero producen lesión gastrointestinal, función renal. En el caso de meloxicam, la vía de administración es la oral, distribución vía media 20 horas, metabolismo hepático, ¿sí? Para este metabolito. Excreción orina y es el 50%, vía biodisponibilidad el 89%, dosis para la artrosis de 7,5 miligramos por día y para la artritis de 15 miligramos por día. Bueno, estos celecoxib, que son los inhibidores selectivos de las COX-2, ¿sí? Tenemos que tienen menos toxicidad, intestinal, renal, hemorrágica. Tienen igual poder analgésico, antiinflamatorio y antitérmico, que estamos hablando de estos AINES, y no tienen antiagente plaquetario o uricosídrico. Aplicaciones: dolor, inflamación, artrosis, artritis. Reduce pólipos en colon y recto, reacciones adversas, edema, dolor abdominal, diarrea, puede producir problemas cardiovasculares, ¿sí? HTA, IAM, prostaciclinas. Bien. Para este celecoxib, la vía oral, la vía de distribución, de administración, la distribución es distribuida media de 11 horas, ¿sí? Y tiene 5,7 litros por kilogramos, metabolismo también hepático, excreción orina el 26%, es en el 50%, biodisponibilidad entre el 22 al 40%, bastante poco, y dosis artrosis para la artrosis de 100 a 200 miligramos por día y para la artritis de 200 a 400 miligramos por día. Bien, en este cuadro, este hermoso cuadro, podemos ver, a ver, ya estamos terminando, no se asusten, que aparece, digamos, es un poco un resumen dependiendo de las dosis, la duración, ¿sí? De todo esto que hablamos, un pequeño cuadro de resumen, ¿sí? Y su potencia en lo que serían los signos de más, analgésica, antiinflamatoria, ¿sí? Y antipirético, ¿sí? Vamos a un ejemplo. En el caso del ácido salicílico sale que una dosis vía oral de 500 miligramos, tiene una duración de 4 o 6 horas, tiene la mayor, fíjense, la mayor de todos los efectos analgésicos, también el mayor efecto
antiinflamatorio, y antipirético, ¿no es cierto? Si miramos el difusal, misma cantidad de dosis, dura un poco más, tiene misma capacidad analgésica, pero tiene menor capacidad antiinflamatoria y mucho menor capacidad antipirética, ¿no es cierto? Si miramos el paracetamol, por ejemplo, ¿sí? Dura aproximadamente lo mismo que el ácido triacilsalicílico en cuestión de duración de sus efectos, tiene la misma capacidad analgésica, tiene nula capacidad de antiinflamatorio y misma capacidad antipirética. ¿Ok? Así si empiezan a mirar el cuadro, pueden ver eso precisamente, las ventajas que tiene de usar cada uno de los otros. ¿Sí? Y por último, para cerrar con un chascarrido, ¿sí? Esto es típico de lo que pasa. Bien. Profe, le hago una consulta. Por supuesto. Lo que se conoce como aspirineta, ¿es ácido acetilsalicílico? La aspirineta es ácido triacilsalicílico, pero también, no me acuerdo exactamente qué, pero tiene algo más. Lo que es solamente aspirina es ácido acetilsalicílico. Ya si me hablas, por ejemplo, de la cafeaspirina, todos esos, por ejemplo, la cafeaspirina me acuerdo que tiene cafeína también, por ejemplo. Y la aspirineta no me acuerdo en este momento cuál es que tiene, pero que es precisamente por eso se usa para la parte del corazón, pero no eso, tiene ácido acetilsalicílico más algo más, que no me acuerdo, perdónenme en este momento. ¿Sí? Sí, profe. ¿Quedó claro? O sea, solamente la aspirina es ácido acetilsalicílico. Todos los otros son con algo más, con derivados o algo más. ¿Sí? ¿Quedó respondido? Sí, profe. Bien. Sí, generalmente la aspirineta se usa para lo que es más que nada anticoagulantes, o sea, Claro, antiagregante, pero...